Infocel, tecnología de la información para la toma de decisiones. El director general de Análisis Económico de Banorte, Gabriel Casillas, dio a conocer sus perspectivas económicas para este 2015 en el marco del tercer encuentro realizado por la MIB e Infocel en la Bolsa Mexicana de Valores. A manera de tratarles de comunicar nuestra visión del Grupo Financiero Banorte, así como cuando estamos en una cena, ¿no? Ya es jueves, ¿no? Entonces algunos le llaman jueves, no sé por qué, pero bueno, estamos aquí muy a gusto. Les tengo una buena y una mala, ¿no? Entonces en ese sentido aquí yo tengo 5 buenas y 5 malas. Y como normalmente cuando me dicen que tiene una buena y una mala, prefiero primero que me digan la mala, ¿no? Así terminamos con una nota positiva. Entonces voy a empezar con las 5 malas y después con las 5 buenas, que por la construcción me voy a tardar un poquito más en decir las malas, pero no porque no quiere decir que las buenas no sean tan buenas. Entonces comenzando con la primera, ahora sí, gasolina más cara, ya lo vimos, ¿no? Y la presentación de Rodolfo ya también lo puso la gráfica. A partir del 1 de enero vimos que la gasolina subió de 13.31, que estaba el 31 de diciembre, a 13.57 en la mayor parte del país. Y bueno, pues siempre que suba la gasolina, el precio de la gasolina no es algo bueno. Y más si vemos el precio de cómo está en Estados Unidos, que es una gráfica, insisto, muy similar a la de Rodolfo, donde hay un diferencial de cerca de 60%, ¿no? Pero bueno, tenemos que recordar que así como ahorita es un impuesto para el gobierno, no está cobrando este precio cuando lo compra este otro precio, pues por muchos años fue un subsidio, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. De hecho, el subsidio se ha ido reduciendo, como se ve en la gráfica a la derecha. Vamos a la que sigue. Bajos precios del petróleo, se ha comentado mucho, nada más un poco a manera de resumen, por qué están tan bajos los precios del petróleo, ¿no? Que es una de las cuestiones. Y aquí platico con muchos amigos economistas, inclusive un servidor, y la verdad es que me choca que no lo vimos venir, ¿no? Veíamos que había más oferta y menos demanda, lo cual las dos te dictan que el precio tiene que caer, y sin embargo nadie lo vio venir, ¿no? Entonces, por el lado de la oferta, ¿qué vimos? Pues más producción de petróleo de Estados Unidos, que es el área gris y la roja es nada más Texas. No puse Texas porque haya estudiado ahí, sino porque fue de los principales que contribuyó más con la producción marginal de petróleo, con todo el gas de lutitas, ¿no? Entonces veamos cómo en 2005 la producción de petróleo era de 5 millones de barriles al día, y ya para finales del año pasado llegaba cerca de los 9 millones de barriles al día. Entonces, mucha oferta. Segunda gráfica, oferta también mayor, no esperada, del lado de Libia, donde todo su problema de la primavera árabe y que no se han podido poner de acuerdo el gobierno, se esperaba que quedaran abajo de los 500,000 barriles al día, y resulta que están produciendo cerca de los 750,000 barriles al día. Entonces, más oferta. Y por el lado de la demanda, uno de los grandes demandantes de petróleo pues era claramente China, y desafortunadamente ya no está creciendo a las tasas de 10 o 12%, está creciendo a tasas más cercanas al 7%, y pues eso, aunque es una tasa que ya quisiéramos nosotros tener, pues definitivamente menor crecimiento significa pues menor demanda marginal de petróleo. Algo importante aquí es, los futuros no son buenos predictores del petróleo, del precio. Vean en junio cómo estaban, en esta gráfica negra, pues se decía que para 5 años adelante el petróleo iba a estar en $80, etc. Sin embargo, como ustedes saben, los que manejan el mercado futuro son los que le ponen dinero a esto. Entonces, en ese sentido, pues claramente sí se ve como al menos la apuesta que se está haciendo en el mercado. Hoy por hoy, aunque no sean ni para el West Texas ni para el Brent, no sean los mejores predictores, pues al menos la perspectiva es que hacia adelante los precios de petróleo se recuperen un poco, en línea con los pronósticos que traía Mario, ¿no? Que hacia adelante pues a lo mejor terminen este año en alrededor de $50 por barril, 60. Ahora, quien les diga que sabe cómo va a acabar el precio del petróleo, pues hay que tomarlo con un granito de sal, ¿no? Inclusive lo que yo les estoy diciendo, porque sí ha sido bien complicado la estimación del precio del petróleo, ¿no? Entonces es un punto bien importante. Otro punto que también ha tenido un tema importante es el tema geopolítico. No vemos cómo los miembros de la OPEP, aunque hay algunos como claramente Venezuela, Irán e Irak, que han querido bajar la producción para impulsar el precio o al menos estabilizarlo, también tenemos el problema de que si pesamos la opinión de cada uno de estos países de la OPEP con cuánto produce, pues claramente con que Arabia Saudita ya diga que no, pues todo el mundo tiene que dejarla igual, ¿no? Pero bueno, Kuwait, Emiratos Árabes, etc. Entonces, pues no parece que por el momento, la siguiente junta de la OPEP es en junio, y parece que no van a querer bajar la producción. Y China, vuelvo a repetir esta gráfica, nada más prospectiva hacia adelante, pues no se ve que vayan a subir las tasas de crecimiento. Y particularmente entrándonos en los commodities y en China,
si vemos la mayoría de los commodities, al menos los más importantes, los de energía, metales, tanto metales preciosos como base y agrícolas, la mayoría, salvo los de energía, pareciera ser que van a subir un poquito, ¿no? Los precios actuales ya están un poco más abajo, está un poco desactualizado, pero hacia finales del año la verdad se ve muy difícil que lleguemos al 75, ¿no? Este es el pronóstico que tienen los analistas de Bloomberg y incluye, por ejemplo, Goldman Sachs, Barclays, etc. Y ellos ya han estado bajando su pronóstico, no lo han actualizado tampoco ellos. Entonces, pero son los únicos que se ven. Si vamos al oro, pues pareciera que el oro del $1,200 por onza Troy va a quedar más o menos igual. Lo mismo plata, cobre, en general también los granos. O sea, pareciera que realmente no hay ninguna razón para pensar que va a haber mayor demanda, como para pensar que los precios de los commodities van a subir. Y particularmente China, que es un tema bien importante, ¿no? Entonces resumo China en 3 gráficas que podríamos hablar 5 horas, pero no me dieron tanto. Entonces, aquí sabemos que China, del 2001 que entró a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, hasta hace algunos años lo que quería era aumentar la inversión. Esta línea azul es el cociente de inversión con respecto al PIB, o sea, cuánto pesa. ¿Y para qué? Para poder exportar mucho, que es la línea gris. Y bueno, pues mucho de esto se lleva a costa del consumo privado, que es la línea roja. Ahora quieren dar la vuelta. Ya se acabó el modelo chino, donde había una fila de personas interminables afuera de las fábricas, dispuestas a trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, por un plato de arroz. Eso se acabó. Entonces ellos necesitan cambiar y ahora quieren impulsar el consumo. Y aunque ya no claramente en el caso de inversión se les vaya a caer y ya no exporten tanto. El problema es que, ok, es una economía planificada, el gobierno lo está haciendo, pero la caída que está viendo del cociente de inversión como porcentaje del PIB está siendo mucho más rápida que lo que está subiendo el consumo. Entonces eso va a hacer que les cueste crecimiento económico varios años. ¿Sí van a hacer este cambio de modelo? Sí, pero les va a costar crecer menos. Y aunque la política monetaria, que está muy ligada al consumo, pues el Banco Central de China ha estado bajando la tasa de interés, aún así el crédito, como vemos aquí, se ha seguido desacelerando de manera importante. Entonces se ve complicado China, no se ve que vaya a crecer más. Al contrario, todo indica que va a seguir creciendo, pero cada vez a tasas menores, al menos en los próximos 5 años. En México, ¿cómo nos pega? Bueno, creo que ya hemos platicado mucho de cómo nos pega el petróleo. No somos una economía petrolizada, ya lo hemos dicho. Digamos, el PIB, todo lo petrolero representa menos del 6%. Y si nos vamos al tema de exportaciones, cerca de un 13% de las exportaciones de México son petróleo y otros derivados, etcétera, petrolíferos. Entonces realmente no nos pega tanto en ese sentido, les pega las finanzas públicas, que ya también lo comentaron aquí mis colegas, y pues no nos pega mucho porque tampoco, al menos este año, porque tenemos el programa de coberturas del gobierno federal, ¿no? Tenemos la política de precios de gasolina, que se vuelve un impuesto importante para el gobierno, tenemos el tipo de cambio flexible, que al depreciarse el peso, como el gobierno federal sigue recibiendo dólares, aunque sean menos, y reporta en pesos, pues claramente esto también le ayuda a manejar esto, ¿no? Un tema importante aquí es, bueno, pues no necesitamos hacer recortes de gasto público, bien lo comentaba Rodolfo, ¿no? Que no, pues para qué hacer recortes de gasto público este año, si pues realmente se ven las cosas bien, estamos blindados, y el problema que vemos es más hacia 2016, también como decía Mario. Yo creo que tiene toda la razón. Yo tuve algunas conversaciones con Hacienda esta semana al respecto, y bueno, le pregunté lo mismo que le preguntaste, y me dicen, bueno, tienes razón, pero ¿qué pasa si te dicen que te quedas sin empleo en 2016? ¿Seguirías gastando en 2015 de la misma manera? Bueno, entonces pues, por eso quieren recortar un poco antes, ¿no? Digo, aquí los gobiernos reaccionan diferente que las personas, pero bueno, esa fue la respuesta que recibí. Entonces, bueno, otro asunto importante es el menor ritmo de acumulación de reservas. 95% de la acumulación de reservas internacionales en los últimos 15 años ha provenido justamente de los dólares que le vende Pemex al Banco Central, y pues esto ya no va a pasar tanto, no va a ser cada vez menor. Lo bueno es que estamos en máximos históricos y que tenemos la línea de crédito flexible del fondo. Ahora, la parte que sí a mí me parece más triste de largo plazo es esta parte digamos, de las inversiones que se pudieron haber generado por la reforma energética, ¿no? Sí, la reforma energética no nada más es petróleo, también es electricidad. Teníamos que hacer este cambio, era la única parte de nuestra economía que no funcionaba con una idea de mercado. O sea, hay cosas muy buenas, pero el problema es que toda la inversión que pudimos haber visto en gas de lutitas, ¿no? En este petróleo shale, en la cuenca de Burgos, en la cuenca de Sabinas, pues ya está fuera de alcance, ¿no? Entonces la parte triste, porque si cuesta extraer un barril de petróleo de esos campos $50 por barril, ¿quién va a venir a invertir en eso? Entonces esa es la parte un poco más triste, porque si bien tenemos campos de aguas someras y convencionales que al contrario se ven muy bien hoy por hoy,
¿no? Son los que están licitando en la ronda 1. Eso se ve muy bien porque nos cuesta entre 6 y 15 o 18 dólares por barril extraer cada barril de petróleo. Entonces, pues así como está muy mal el mediano y largo plazo, en corto plazo nos va a beneficiar. Ahorita esos campos son una joya, ¿no? El problema de esto es que estos campos convencionales en tierra que están en Tabasco, en Veracruz, en Campeche, pues realmente ya hay infraestructura hecha. Entonces iba a generar derramas sin duda, pero si hubiera venido la inversión hacia los campos de gas de lutitas, en la cuenca de Sabina, zona de Burgos, ahí sí no hay nada. Habría que construir ductos, carreteras, etcétera, restaurantes, hoteles, y eso es lo que realmente iba a generar mucha derrama de la reforma energética desde el punto de vista del petróleo. Esa es la parte un poco más triste. Si los precios del petróleo permanecen bajos, que parece ser que va a ser el tema, pues esa es la parte triste de la caída del precio del petróleo para México. La otra parte, bueno, justamente siguiendo con el gasto público, nosotros estimamos que por cada dólar más o menos de que se cae el precio del petróleo, hay que recordar más o menos como 3.300 millones de pesos, ¿no? Entonces, este es el ajuste que hizo el Congreso cuando se bajó la estimación de 81 a 79, o sea, $2 se recortó 7.500. Entonces, por ejemplo, si la estimación es, si el petróleo se estima en $50 por barril para el 2016, se tendría que hacer un recorte usando esta misma métrica de 94.540 millones de pesos. Entonces nosotros estamos esperando que el ajuste que se haga, se anuncie mañana a las 10 de la mañana, sea de esta cantidad más o menos, que representa 0.5 del PIB. Entonces, si lo quisieran hacer todo para 2016, imagínense que el gobierno se comprometió a bajar el déficit de 1,5 a 1%, y además, esto es para este año, de 1% a 0.5, y además el problema va a ser que va a tener que reducir otro 0.5 más por el tema de ingresos petroleros. Entonces yo creo que por eso se quiere adelantar y empezar un poquito antes para que todo se reparta un poquito el ajuste y no se haga todo en un solo año, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos la crisis de credibilidad, que ya también se habló aquí un poquito. Un punto importante es visto desde el punto de vista del tipo de cambio, ¿no? Si vemos el tipo de cambio, tenemos tres gráficas. La roja es el peso, con el peso dólar, y la primera es con respecto al VIX, que es este índice de volatilidad del Standard & Poor's 500, que ustedes me imagino que conocen muy bien. Normalmente van muy correlacionados el peso y el VIX, y cuando van correlacionados o van de la mano, se dice que no es nada en contra de México, sino simplemente es un evento global, lo que está pasando, ¿no? Y así pasó. Y justamente cuando empezaron todos los temas de conflicto de interés y el tema de Ayotzinapa, se empezó a cambiar esa correlación. Finalmente, Mario Casillas reveló que un 50% de la depreciación del peso mexicano de 13 a 15 unidades por dólar tiene que ver con la posible subida de tasas de la FED, un 30% con la caída de los precios del petróleo y el remanente por los problemas internos como el caso Ayotzinapa y los conflictos de interés. Además, calificó como grave la baja tasa de aprobación del presidente Enrique Peña Nieto. De igual forma, puntualizó que entre las noticias buenas que rodean el entorno económico para este 2015 se encuentran el incremento único de gasolinas en enero, las mejoras en las tarifas telefónicas de larga distancia, la absorción de la reforma fiscal y el empuje de la economía estadounidense.